Nacido en París el 21 de noviembre de 1694, Voltaire fue un filósofo, escritor e historiador francés que se convirtió en una de las figuras más destacadas de la Ilustración. Su vida estuvo marcada por el pensamiento crítico y la defensa de las libertades individuales, lo que lo llevó a ser un ferviente defensor de la tolerancia y un crítico del absolutismo y la intolerancia religiosa. Voltaire creció en un entorno burgués y recibió una educación sólida, destacándose en el estudio del derecho, la lógica y las letras. Desde joven, mostró aptitudes para la escritura, comenzando su carrera literaria con poesía. Sin embargo, fue su aguda crítica social y política lo que le otorgó notoriedad. En 1717, fue encarcelado en la Bastilla debido a sus sátiras contra la nobleza y el gobierno, lo que marcaría el inicio de una relación conflictiva con las autoridades. A lo largo de su vida, Voltaire se exilió en varias ocasiones, viajando a Inglaterra y Suiza. Estas experiencias enriquecieron su perspectiva sobre la libertad de pensamiento y la tolerancia. La obra que consolidó su fama, Cándido o El optimismo, publicada en 1759, es una novela satírica que critica el optimismo filosófico de su tiempo, específicamente la visión de Leibniz de que todo está bien en el mejor de los mundos posibles. A través de las desventuras de su protagonista, Cándido, Voltaire expone las injusticias y sufrimientos del mundo, resaltando la necesidad de un enfoque más pragmático y realista ante la vida. Además de Cándido, Voltaire escribió numerosas obras en diversos géneros, incluyendo ensayos, artículos y teatro. Su escritura se caracteriza por un estilo claro y directo, lleno de ironía y humor. Voltaire también fue un ardiente defensor de la libertad de expresión. Su famosa frase, "No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a decirlo", refleja su compromiso con la tolerancia intelectual. Voltaire fue un crítico feroz de la Iglesia y sus dogmas, lo que le valió muchos enemigos. Se opuso abiertamente a la intolerancia religiosa y defendió la separación entre la Iglesia y el Estado. Su postura le costó enfrentamientos con autoridades religiosas y políticas, pero también lo convirtió en un símbolo de lucha por los derechos humanos y las libertades civiles. En su vejez, Voltaire se estableció en Ferney, cerca de Ginebra, donde continuó escribiendo y defendiendo sus ideales, hasta su muerte el 30 de mayo de 1778. Su legado perdura en la cultura y el pensamiento moderno como un precursor del liberalismo y defensor de la razón. En conclusión, Voltaire fue una figura central de la Ilustración que, a través de su vida y obra, promovió la crítica social, la razón y la tolerancia. Muchas gracias por ver el vídeo. No olvides suscribirte y dejar tu like.